Hola chicos, bienvenidos al canal Aprende con Iris. En esta entrega vamos a estar retroalimentando las clases que estuvimos impartiendo desde octubre 2020 hasta diciembre del mismo año. Estas clases son los tipos de oraciones, el uso de las mayúsculas y el punto y coma. También en otro video veremos el diptongo, triptongo, el hiato, las sílabas y otros temas más como el queísmo, del queísmo. Aquí le dejo la descripción aquí arriba del siguiente video. Mientras tanto, vamos a dar inicio a esta primera retroalimentación. Los tipos de oraciones, hay varios tipos de oraciones. La primera oración que le traigo aquí es la oración enunciativa. Son las que usamos para informar un hecho o alguna idea. Cuando nosotros enunciamos algo. Él quería ser actor. Dame o yo quiero ser cantante. O el niño se durmió. Todas esas son enunciando algo que sucedió, ¿verdad? O que está por suceder o alguna idea. Oraciones interrogativas son las que usamos para preguntar. ¿Qué quieres comer? ¿Cómo estás? Las oraciones exclamativas son las que usamos para expresar alegría, admiración, tristeza. Ejemplo, ¡ay, qué triste me siento hoy! ¡Me han llamado! Ahí estoy mostrando alegría. La oración imperativa son las que sirven para dar órdenes o también para prohibir. Preséntese en la agencia a las 8 de la mañana. No puedes comer esto, no hagas esto. Esas son las oraciones imperativas. Oraciones desiderativas son las que usamos para expresar dudas. Quizás me llamen luego. Quizás él no vino porque estaba ocupado. Quizás no me ha devuelto la llamada porque estaba en otra llamada. Oraciones simples son las que tienen una sola forma verbal simple compuesta. Ejemplo, esta tarde iré al teatro. Esta tarde iré al teatro. O me comí mi comida. La casa es azul. Estas son oraciones simples. Oraciones compuestas son las que tienen más de una forma verbal. Aquí hay un ejemplo. Te dije que hoy llegaría tarde. Aquí vemos dos formas verbal. Sabemos que el verbo es la acción. Decir, dije. Llegaría, de llegar, ¿verdad? Otro ejemplo más sería, la muchacha corría. De por sí ya esto es una oración simple, hasta aquí. La muchacha corría hacia su casa. Sus padres acababan, aquí vemos otro verbo más. Esas son dos oraciones compuestas porque son dos simples unidas, ya sea por un conector o por estos signos de puntuación, los puntos y coma. Oración activa. Son aquellas que tiene el verbo en voz activa y cuyo sujeto realiza la acción expresada por el verbo. Es decir, el sujeto es el que realiza la acción. Esa es la voz activa. Aquí vemos el sujeto los obreros. Los obreros, ¿verdad? Entonces, los obreros, aquí vemos que el sujeto es el que está realizando la acción, terminaron la obra. Sin embargo, la voz pasiva es diferente, porque la voz pasiva son aquellas que tiene el verbo en voz pasiva y cuyo sujeto recibe o padece la acción expresada. Es decir, aquí el sujeto no realiza la acción, sino que la acción va a recaer sobre el sujeto. Es como decir, un ejemplo, Juana corrió. Esa sería activa, porque estoy hablando de que Juana corrió. Ahora, cuando es pasiva, yo diría, corrió Juana. Ahí entonces la acción está recayendo sobre Juana. Vemos aquí claro el ejemplo, cuando es activa, los obreros terminaron la obra. Estoy utilizando el sujeto, los obreros. Sin embargo, en la pasiva es diferente. La obra fue terminada ¿por quién? Por los obreros. Aquí ya el sujeto está al final, entonces quiere decir que la acción va a recaer sobre el sujeto. Pasamos ahora al uso de las mayúsculas.
Trujillo dijo, mis mejores amigos son los hombres, perdón, de trabajo. Vemos aquí que se va a poner mayúscula cuando se trata de una cita. Trujillo dijo. Entonces, cuando hay un punto y seguido y es una cita, porque dice Trujillo dijo y está entre comillas, entonces esta M va a empezar en mayúscula. Entonces, en esta parte que vemos aquí, Trujillo dijo que cuando está la conjunción que, entonces no va a ir en mayúscula, a diferencia de aquí. Cuando está que, no se utiliza mayúscula. Sus mejores amigos son los hombres de trabajo. Y si comienza también, Trujillo dijo, y se pone punto suspensivo delante, entonces tampoco se va a emplear mayúscula. Después de los dos puntos, debe comenzar en mayúscula siempre y cuando sea en decreto, en documentos legales. Por ejemplo, distinguido señor, aquí entonces empezamos en mayúscula. Se certifica que José Álvarez, eso ahí, aquí va a empezar en mayúscula. Tras los dos puntos de reproducción de una cita, como ya habíamos dicho antes, Pedro dijo, también ahí va a iniciar en mayúscula. Mayúscula de los dos puntos suspensivos. Cuando se estamos diciendo una frase, hemos terminado una frase, una oración, entonces ponemos punto suspensivo, la que continúa va a tener que iniciar en mayúscula. Si la palabra que sigue los puntos suspensivos, cuando se cierra un enunciado. Por ejemplo, compramos marisco, arroz, vino. Aquí ya cerramos el enunciado. Bueno, es como decir, en fin, la cena resultó un éxito, porque estoy hablando que antes de la cena compramos todo esto y ya cerré el enunciado. Entonces pongo punto suspensivo y aquí voy a iniciar en mayúscula. Entonces, pero si el enunciado no se encierra, sino que continúa, entonces va a ir en minúscula. Por ejemplo, estoy pensando que pongo punto suspensivo y luego digo aceptaré. ¿Ves? Continuamos. Cuando también utilizamos los signos de interrogación, recordamos que un signo de interrogación tiene un punto. Entonces, este punto puede significar punto y seguido, punto y aparte. Entonces, la palabra que sigue debe ir en mayúscula. Sin embargo, si hay una coma de por medio, entonces no va a ir en mayúscula, como vemos este ejemplo. Ven, ¿qué sorpresa me deparará este día? Hay una coma. Entonces, ahí no inicia en mayúscula. También, si entre ellos hay varias preguntas, mírenlo acá, y hay coma, entonces la siguiente pregunta no va a iniciar en mayúscula, sino en minúscula, porque hay una coma. Al igual que si ponemos un nombre, Natalia, y hay coma, entonces la pregunta debe ir en minúscula. Sin embargo, como dije anteriormente, si termina en signo de interrogación o signo de admiración, la palabra que sigue debe ir en mayúscula. ¿Entendido? Esa parte no se puede perder. Sabemos ya que los nombres propios con artículo y los apellidos inician en mayúscula. Sin embargo, cuando llevan artículos no van en mayúscula. Por ejemplo, Juan de Ábalos. Mírenlo aquí como esos artículos están aquí en minúscula. Pero si se va a poner solamente licenciado Ábalos, de Ávalo, entonces sí la D va a ir en mayúscula. Por ejemplo, licenciado de Ávalo, ¿ves? Cuando se omite el nombre, entonces sí inicia en mayúscula. Igual que ingeniero de la Cruz. Entonces pasamos a los nombres geográficos. En los nombres geográficos, la ciudad, río, mar, océano, sierra, cordillera, cabo, golfo, nada de esto lleva mayúscula en iniciar su palabra. Ciudad, río, nada de esto inicia en mayúscula. Bien, se va a colocar en mayúscula ya cuando forma parte de un nombre propio. Por ejemplo, si yo digo ya es un nombre propio, Cordillera Central, Río de la Plata. Si yo, por ejemplo, pongo una boutique o una tienda y digo el Río de la Plata, entonces sí
aquí va a iniciar en mayúscula porque ya eso es un nombre propio de una tienda. Bien, entonces en los nombres de divinidades la palabra rey no va en mayúscula, pero hay excepciones. Ni en la palabra rey ni el papa irá en mayúscula. Sí irá en mayúscula en esta ocasión. Por ejemplo, el rey inaugurará la nueva biblioteca. El papa visitará a la India en su próximo viaje. Va en mayúscula porque no tiene el nombre. Pero si ponemos, por ejemplo, el rey Felipe, miren aquí. Ya aquí va en minúscula porque ya tiene el nombre de Felipe. El Papa Juan Pablo II, aquí vemos que va en minúscula porque ya tiene el nombre. Igual el presidente de Nicaragua, ahí en minúscula. Sin embargo, si decimos aquí la oración sin colocar el nombre, entonces ahí iría en mayúscula, como vemos en este ejemplo aquí arriba. Ahora con el punto y coma, vamos a ver, señala una pausa superior a la coma e inferior al punto. Este signo se utiliza en los siguientes casos, para separar dos o más ideas que aunque pudiera constituir oraciones independientes, están íntimamente relacionadas por el sentido. Un ejemplo. La muchacha corría hacia su casa. Esa es una oración, es una idea. Punto y coma. Sus padres acababan de llegar. También podemos utilizar el punto y coma en la separación de elementos de numeración. Supongamos que tengamos esta numeración así. Campera azul, camisa blanca, media gris, saco negro. Y diríamos, bueno, tenemos demasiado espacio. Vamos a colocarlo con punto y coma. ¿Cómo lo utilizaríamos? Fácil. Aquí tenemos el ejemplo. La campera es azul, punto y coma. En vez de poner un 1, punto y coma. La camisa, en vez de poner otra vez la palabra es, este verbo es, para no repetirlo tanto, entonces ponemos una coma. Intercambiamos a coma. Ven, la camisa blanca. Eso sería como es, punto y coma, que sería utilizando la numeración. La media es gris. Vemos que tenemos la coma aquí, punto y coma. Y el saco negro. Otra parte también es que delante de los conectores también para hacer un contraste puede utilizarse también el punto y coma. Por ejemplo, los estudiantes estudiaron intensivamente durante todo el mes, punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Bien, esto ha sido todo por hoy. Les invito a ver el segundo video de la retroalimentación. Bendiciones. Nos vemos en una próxima entrega.